Buenas. El siguiente texto que vamos a analizar es el manifiesto de Alfonso XIII, monarca español, del año 1931. En este manifiesto se viene a ejemplificar una de las mejores formas de entender la historia de España de las primeras décadas del siglo XX. Y nos viene a simbolizar un cambio de régimen. Habíamos visto durante las primeras décadas del siglo XX en el que el sistema de la Restauración se había mantenido con unas elecciones ligeramente o bastante amañadas, con una fuerte oposición política, y toda esta inestabilidad del sistema, ya sea militar, ya sea económica, ya sea social, acaba conduciendo a que se produzca una dictadura militar en la figura de Primo de Rivera. En el momento de que el dictador Primo de Rivera ha afianzado su posición durante varios años y ha resuelto, por ejemplo, el problema militar que tenía España en el protectorado de Marruecos. También logra, por mantener también la tendencia europea de una mejor producción durante los años 20, una buena situación económica mundial durante los años 20. También reconduce la situación económica, pero a base de una fuerte represión, sobre todo sobre los elementos más sociales dentro del conjunto de la misma sociedad española. Por tanto, una dura represión sobre los elementos más característicos del movimiento obrero. Pero no solo del movimiento obrero, sino del movimiento reformista. Por tanto, la dictadura hacia el año 1930 está agotada y lo que el rey Alfonso XIII busca es dirigir de nuevo la situación desde una dictadura que se había mantenido hasta el año 1930 hacia una vuelta a lo que sería el sistema de la Restauración. Pero claro, el apoyo que el rey ha mantenido durante los años finales del sistema de la Restauración a las fuerzas más reaccionarias del ejército lo hace identificarse plenamente con ellos, y su colaboración continua con el sistema de la Restauración hace que se identifique a la dictadura y a la monarquía como el mismo periodo histórico, que no dejó de ser España una monarquía dentro de la dictadura de Primo de Rivera, pero el agotamiento de la dictadura también hace que la monarquía esté agotada. Por tanto, una serie de generales, Aznar, Berenguer, Aznar, buscan un sistema, la transición hacia un sistema democrático. El elemento clave son las elecciones, las elecciones municipales. Se convocan unas elecciones municipales para intentar hacer la posible transición de una dictadura a una democracia. Y son esas elecciones en las que se produce como un posible plebiscito, un referéndum entre las candidaturas de izquierda y las candidaturas republicanas con las candidaturas monárquicas. No quiere decir que las candidaturas o los partidos políticos de derecha apoyaran todos a la monarquía. No es así. Muchos de los conservadores, muchos de los liberales veían como que la monarquía de Alfonso XIII estaba prácticamente desacreditada por su apoyo a la dictadura, y también buscaban una regeneración del sistema. Tampoco eran partidarios de volver a lo que se había estado produciendo, el sistema de la Restauración, volver a un sistema bipartidista con un control de las elecciones, un sistema de cacique, de pucherazo. No, se busca un movimiento regeneracionista después de la crisis del sistema de la Restauración y de la dictadura militar. Por eso las elecciones de esta época son tan importantes y dan, aunque hay una victoria en número de concejales en las candidaturas monárquicas, la mayoría de las candidaturas monárquicas estaban volviendo a usar el sistema de adulteración del voto que se había producido durante la Restauración, y sobre todo en las áreas rurales, donde tenían más poder
las fuerzas de cacique, las fuerzas que adulteraban el voto. Y por tanto, en las grandes ciudades, las candidaturas republicanas logran la victoria. Estas elecciones, por tanto, en un número muy igualado, hacen ver a Alfonso XIII, como dice literalmente en el manifiesto, que ya no cuenta con el amor de su pueblo y que, alegando él, antes de desatar, según su criterio, una guerra civil, decide partir al exilio. Y por tanto, se establece un cambio de régimen, un cambio en el sistema político. Se pasa de, como la monarquía estaba ya completamente agotada, la monarquía de Alfonso XIII, se pasa a un régimen republicano. La segunda vez que se opta por un régimen republicano en la historia de España. Por tanto, si las elecciones son del día 12, el día 13 parte al exilio y el día 14 se proclama la Segunda República Española. Ese sería concretamente el contexto en el que se desarrolla el texto que hemos propuesto que tenemos para analizar. El autor, una de las características fundamentales, el autor, ¿quién sería? Alfonso XIII, monarca hasta ese mismo año 31. ¿Qué podemos hablar de Alfonso XIII? Pues un monarca que se ha inmiscuido mucho en la política, apoyando al Partido Conservador, al Partido Liberal. Quizás se ha producido durante su reinado, por ser la figura de Alfonso XIII o el carácter personal que tenía, se inmiscuye mucho en la política de la época, incluso más allá de las atribuciones legales que le permitía la Constitución. Y al final acaba apoyando a las élites militares de la época y concretamente a la dictadura de Primo de Rivera, y eso acaba haciendo, configurando la crisis final de su reinado. Ese sería el autor. ¿El destinatario del mismo? Pues el destinatario del mismo está bastante claro, que es la nación española. Está dirigido a todos los españoles. Y es un movimiento de abdicación de la figura de Alfonso XIII como monarca. Esa será una de las características fundamentales del texto. Sería, por un lado, el contexto de un cambio de régimen, el autor, el destinatario, la naturaleza, como todas las características fundamentales del texto. Pues la naturaleza es una proclama, es un discurso, aunque concretamente este texto lo tenemos que viene publicado en el periódico ABC, no deja de ser un discurso, es una proclama, es un hecho histórico de una fuente primaria, que es el mismo rey, el que da esta proclama, la da al pueblo para conocer su parecer ante esta nueva situación de transformación que se encuentra la historia de España. Esas son las características fundamentales que podemos atender dentro del texto de Manifiesto de Alfonso XIII del año 31. Las consecuencias que tiene este manifiesto, pues principalmente un cambio de régimen. Se pasa de un régimen en el que el jefe del Estado es una figura hereditaria de la dinastía de los Borbones. Alfonso XIII había heredado el poder de Alfonso XII, y se cambia por un sistema político, una república en la que la principal diferencia entre uno y otro es que en la monarquía se establece una sucesión del poder. El monarca, por ser hijo del anterior monarca, hereda el título a reinar en España, y en este nuevo sistema se produce mediante unas elecciones, ya sea un sufragio directo, un sufragio indirecto, pero se establece un sistema democrático que es el que acaba derivando a tener en España un jefe del Estado que sería un representante político. El jefe del Estado será el presidente de la República. Y es importante diferenciarlo porque en el siguiente periodo que tenemos, que es la Segunda República Española, es importante diferenciar, al igual que durante la monarquía de Alfonso XIII había habido un jefe del Estado,
y también un jefe, un presidente del gobierno. Y son dos figuras totalmente diferentes. Una es la representación o el papel más simbólico del Estado, al igual que lo era en la monarquía, ahora durante la República, y el presidente del gobierno pues con las funciones dentro de un poder ejecutivo, al igual que se había producido en la monarquía, también lo tenemos en la República. ¿Con características diferentes? Pues sí, si analizamos pormenorizado, de forma muy detallada, ambos sistemas, hay diferencias en el papel de cada uno, pero tenemos que tener claro lo que es un jefe del Estado de un presidente del gobierno. Y con esto son las características fundamentales que podemos analizar de cara al texto de Alfonso XIII del año 1931.